En una sola sesión, el mercado borró alrededor de 1.7 mil millones de dólares en valor. No por una guerra, no por un atentado, por una frase, vamos a pausar. Hype se desplomó hasta un 28% ese día, como si le hubieran cortado la electricidad al motor que sostenía el imperio. Y aquí nace el enigma. Si BTS era el producto, ¿por qué el pánico fue tan grande? Como si la amenaza real fuera otra cosa. Porque el verdadero poder no estaba solo en el escenario, estaba en una multitud organizada. ¿Qué clase de fuerza puede borrar miles de millones sin disparar un solo tiro? ¿Sabías que hoy existe un tipo de poder que no necesita territorio, solo coordinación, disciplina y tiempo? No tiene bandera, ni cuarteles, ni ministros, pero tiene algo más útil en el siglo XXI: capacidad de mover atención y convertirla en presión real. En 2020 el mundo lo vio y lo trató como broma. Gente joven jugando con Internet. El error fue creer que el poder moderno tiene que parecerse al poder antiguo. En este canal no venimos a idolatrar a nadie, venimos a desnudar el mecanismo, porque el mecanismo se está copiando en todo el planeta. Y para entenderlo, olvida por un segundo a BTS como banda. El protagonista de esta historia es la colmena, ARMY. ¿En qué momento el fan dejó de mirar y empezó a operar el mundo real? Durante décadas, ser fan fue una experiencia privada. Escuchar, comprar, comentar, repetir. Un consumo emocional sin poder formal. La industria decidía qué era tendencia, los medios decidían qué era serio, y el fan empujaba desde abajo como una fuerza dispersa. Por eso el fan fue subestimado, parecía ruido, y el ruido, en teoría, no manda. Pero cuando millones hacen lo mismo al mismo tiempo, deja de ser ruido y se vuelve patrón. Y el patrón es el idioma favorito de los algoritmos. ¿Qué fue lo que unió a millones para actuar como si fueran un solo cuerpo? El llamado de la colmena no fue una orden, fue una necesidad. Dejar de ser público y convertirse en una comunidad con memoria propia, capaz de sostener una historia incluso cuando el mundo la desprecia. Ahí entra una pieza notoria del fandom, Rise of Bangtan, una serie documental hecha por fans en YouTube que reconstruye la historia de BTS desde sus inicios, años de anonimato, rechazo, crecimiento y explosión global, contada por capítulos, en orden y con contexto. No es solo un documental, es una demostración de fuerza, porque para armar eso necesitas archivo, edición, verificación de momentos, traducción, orden y una narrativa clara que cualquiera pueda seguir, incluso si nunca ha escuchado una canción. ¿Y por qué eso importa en este video? Porque cuando una comunidad construye su propio archivo, ya no depende de medios ni de empresas para existir. Puede recibir al recién llegado, enseñarle la historia y sostener identidad cuando no hay novedades. Dicho sin romanticismo, Rise of Bangtan funciona como un manual interno de memoria, une experiencias sueltas en una sola historia compartida y convierte emoción en disciplina. Si la colmena ya aprendió a fabricar memoria y lealtad, ¿cuándo empezó a fabricar resultados en el mundo real? Junio de 2020, plena pandemia. Donald Trump vuelve a la carretera con un mitin de campaña para su reelección en Tulsa, Oklahoma, en el Vox Center. Era un acto diseñado para mostrar fuerza, músculo y multitud. La campaña presumió una cifra que sonaba a dominio total, más de 1 millón de solicitudes de entradas, y los titulares se llenaron de expectativa como si se aproximara una marea humana imparable. Pero el Vox Center tiene una capacidad máxima alrededor de 19.199 asientos, así que ya había una primera sospecha. Ese número era tan grande que servía más para inflar poder que para describir la realidad. Y entonces llega el choque. Se reportó que asistieron alrededor de 6.200 personas, y el evento terminó viéndose vacío para el tamaño del lugar. La segunda zona, prevista fuera del recinto, se canceló porque no hubo desborde. Aquí entra el detalle clave. Usuarios de TikTok y fans del K-pop dijeron que se registraron masivamente sin intención de asistir, solo para inflar el registro y convertir la expectativa en una trampa de datos. No fue un hackeo de película, fue algo más moderno y barato: llenar la puerta de entrada con ruido para que la lectura del mundo se vuelva falsa. La campaña intentó darle la vuelta diciendo, en esencia, al menos obtuvimos contactos. Y ahí está el nervio del poder moderno. La política ya no solo compite por aplausos,
compite por bases de datos. Seamos precisos para no vender humo. No hay evidencia sólida de que esto rompiera una segmentación durante semanas. Lo que sí demuestra es el principio brutal. Cuando inflas registros con ruido, obligas a filtrar, pierdes claridad y destruyes confianza. Tulsa fue una señal pública de una idea incómoda. Una multitud coordinada puede alterar percepción sin tocar un arma, solo manipulando expectativas. Si la colmena pudo distorsionar la lectura del mundo con un formulario gratuito, ¿qué pasa cuando decide mover dinero? Días antes, otra escena, otro tablero. Esta vez no es política, es dinero. BTS dona $1 millón a Black Lives Matter. Y luego sucede algo que revela disciplina. En 24 horas, ARMY iguala la donación. La propia Academia de los Grammy lo contó citando a Variety. ARMY recaudó más de $1 millón con 35.609 donantes en un día. Reuters también lo documentó. La campaña Match a Million alcanzó la meta en 25 horas. Esto no ocurre por buena vibra. Ocurre por estructura. Hay un error común. Creer que esto es solo caridad. No, esto es entrenamiento. Recaudar tan rápido implica coordinación de mensajes, confianza interna, microliderazgos, verificación y una cultura de ejecución. Es lo que en otros contextos llaman capacidad organizativa. En Internet, eso es poder. Y aquí llega el punto más serio. No lo decimos nosotros, lo estudió la academia. En 2021, un artículo académico lo analizó en serio. Fue publicado por la ACAM, la asociación científica más grande e influyente del mundo en informática, en su conferencia Chi, dedicada a estudiar cómo se comporta la gente frente a la tecnología. Dicho simple, cuando ARMY entra ahí, deja de ser chisme y se vuelve fenómeno medible. Cuando un fenómeno entra a un paper, deja de ser fanatismo. Se vuelve objeto de análisis social. Y la colmena aprendió algo. Si puedes mover 1 millón en horas, puedes mover una narrativa en minutos. En 2020 también se vio otra táctica: inundar etiquetas para neutralizar mensajes racistas y confundir campañas de odio, reportado por medios. No es bueno o malo por sí mismo, es capacidad. Y la historia siempre castiga una cosa: subestimar la capacidad. Si quieres entender cómo Corea convirtió cultura en estrategia nacional, no solo BTS, mira el video anterior del canal. Ahí está el mapa completo. Si una colmena puede mover dinero y atención, ¿en qué momento el Estado decide sentarse a negociar con ella? Aquí la historia se vuelve incómoda para los escépticos, porque cuando algo se mide en miles de millones, deja de ser solo entretenimiento, se vuelve infraestructura económica. Un informe del Hyundai Research Institute fue citado en prensa coreana con un dato que pesa. BTS aportaba $3.6 mil millones estadounidenses al año a la economía surcoreana, comparado incluso con el aporte de 26 empresas medianas. Se expresa en dólares para que el mundo entienda la magnitud, aunque Corea use won en su vida diaria. En ese punto, el Estado cambia el tono. Cuando un grupo cultural mueve esa cifra, ya no es música. Es un activo estratégico que empuja turismo, exportaciones, reputación y deseo. Por eso el gobierno actuó como actúan los gobiernos cuando detectan utilidad. El presidente Moon Jae-in los nombró enviados presidenciales especiales y se reportó que recibieron pasaportes diplomáticos para cumplir funciones internacionales. Esto no fue romanticismo, fue cálculo. Si la diplomacia tradicional tarda años en instalar una imagen, la cultura puede hacerlo en semanas. Y aquí entra el punto central. BTS no habría tenido ese alcance sin ARMY, porque la colmena es la que multiplica, traduce, sostiene y expande. Si el Estado ya los trataba como activo, ¿qué pasa cuando el activo entra en incertidumbre obligatoria? Hybe no es un nombre más, es el grupo empresarial que gestiona el sello vinculado a BTS, y por eso su valor en bolsa estaba atado a la continuidad del fenómeno. Si el motor se detiene, el precio tiembla. El abismo llega cuando el sistema enfrenta su miedo más antiguo, la ausencia. Y en Corea del Sur, el servicio militar obligatorio convierte esa ausencia en un reloj.
En junio de 2022, BTS anunció un cambio de enfoque hacia proyectos individuales. Muchos lo leyeron como una pausa prolongada y el mercado reaccionó con pánico. Se reportó que HYBE cayó entre 25% y 28% en esa jornada y que el valor evaporado rondó 1.7 mil millones de dólares. Ese día el mercado confesó su fe. Creía que sin BTS juntos, el motor se apaga y la maquinaria se derrumba. Y esa fe es exactamente lo que la colmena venía a destruir, porque la atención, cuando está organizada, se convierte en el verdadero regulador de estabilidad. Si el mercado apostó a que la colmena se disolvía sin el producto, ¿qué ocurrió cuando la ausencia se volvió real? El mercado asumió que ARMY dependía de BTS como unidad, que sin agenda grupal el fandom se fragmentaría, se cansaría y se evaporaría. Pero la colmena no se evaporó. Rotó recursos, movió su disciplina hacia proyectos solistas, celebraciones, hitos y sobre todo hacia lo que mantiene viva una identidad cuando no hay presente, el archivo. Y aquí Rise of Bangtan vuelve con sentido histórico. Cuando el tiempo se rompe, el archivo evita que la comunidad se disuelva. Mantiene memoria, misión y continuidad como un pegamento social. Esa es la victoria final de la colmena. Ya no depende del calendario de una empresa para existir. Depende de su cultura interna, de su estructura distribuida y de su capacidad de ejecución. Si una colmena puede sostenerse sin su rey, ¿qué pasa cuando este modelo lo copie la política, una marca o un estado? Ahora aterriza esto en tu vida. Tú habitas algoritmos y los algoritmos obedecen patrones colectivos. Quien coordina el patrón empuja lo que el mundo ve. ARMY demostró que una comunidad disciplinada puede entrenar el sistema que decide qué se vuelve visible, qué se vuelve respetable y qué se vuelve real en la conversación pública. Lo importante no es si te gusta BTS, lo importante es que el método ya existe y se está copiando, porque es más barato que cualquier campaña tradicional. Si este video te incomodó, perfecto. Acabas de ver el mecanismo detrás de una forma nueva de poder, y ese mismo mecanismo aparece en otros temas del canal. Algoritmos, propaganda, geopolítica y colapsos que parecían imposibles. Suscríbete a Reloj Histórico si quieres historia que sirva para leer el presente. Aquí no contamos curiosidades, aquí desarmamos manuales de poder.